será una de las crónicas visuales que usted va a disfrutar más que nunca, especialmente porque estamos en una zona representativa de Puebla, en el antiguo noroeste de nuestra ciudad de Los Ángeles. Le voy a explicar. Este terreno era la bodega de una salitrera, bodega descubierta, por cierto. Le recuerdo que el salitre era utilizado para la elaboración de pólvora. Bueno, aquí en esta parte está la actual 11 Norte y por lo tanto esta calle se llamaba en aquel tiempo Calle de la Salitrera. Frente a mí está la calle 12 Poniente. Cruzando esa calle había unas huertas que era de la era de Hidalgo. Les recuerdo que son terrenos donde se sembraba y se cosechaban diferentes productos, en este caso frutos que daban pues beneficios a los religiosos dominicos que fundaron uno de los primeros barrios en esta zona de la ciudad, que es el barrio de San Pablo de los Naturales. ¿Por qué era de los Naturales? Porque toda esta zona era de barrios. Barrio de San Pablo de los Naturales, barrio de San Pablo el Nuevo, detrás de mí el barrio de Santana o de Santanita y en este costado el barrio de San Miguel o San Miguelito, que seguramente si usted es poblano los ubica perfectamente bien. Luego vino una segunda etapa, cuando en esta zona la ciudad fue amurallada ante el arribo de los franceses y que finalmente lograron invadir y sitiar nuestra ciudad en 1863. Humillante después de ese triunfo en la batalla del 5 de mayo. Pero viene una etapa de desarrollo bellísima para nuestra ciudad. 1869. La inauguración de la estación del ferrocarril mexicano. Y estoy en un punto donde Benito Juárez arribó ese 16 de septiembre de 1869 para dar por inaugurada esta importante estación de ferrocarriles y que le dio vida y nueva pujanza a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque esta terminal se unía con la terminal de Apizaco, la estación de Apizaco, que a su vez se unía con las estaciones de Veracruz al oriente y con la de México al poniente. Pero yo quisiera que esto lo recreáramos ya con esta vista de lo que son los antiguos ferrocarriles, máquinas, vagones, en fin. Pero qué mejor que platicar de esto con un especialista que estoy viendo que viene bajando de esta máquina. Él ya nos platicará la historia, él es el experto. Se llama José Antonio Ruiz Jarquín, jefe de museología. Qué bueno que me corriges, porque yo no soy experto en estas cosas. Entonces, a partir de este momento, dime, ¿en qué lugar estamos en este momento? Y bienvenido, muchas gracias. Bueno, estamos en la ciudad de Puebla, en un lugar maravilloso que es parte del barrio de San Miguelito. Ah, correcto. San Miguelito. ¿Te parece si comenzamos a caminar? Es un espacio muy interesante porque estamos en el centro ferroviario de lo que fue los ferrocarriles en la ciudad de Puebla. Los ferrocarriles en Puebla llegan en el siglo XIX. Puebla en esa época era la segunda ciudad más importante después de la Ciudad de México, ¿no? Y aquí se establece esta estación, que es la estación del ferrocarril mexicano, y que es inaugurada en 1869 por el presidente Benito Juárez. Hay un grabado, perdón que te interrumpa, de Casimiro Castro, muy famoso, donde se ve desde la parte alta el arribo del tren, la estación, los templos que hay atrás, desde Santo Domingo, desde San Agustín, la catedral, en fin, platícame, ambiéntame en ese momento inaugural. Sí, bueno, ese grabado realmente es un testimonio muy valioso para la ciudad. Así es. Porque Casimiro Castro lo que hizo es hacer un grabado viendo desde allá, viendo desde el norte hacia el sur, digamos, de la ciudad. Y puedes ver toda la parte hacia el centro histórico. Es una toma muy bella de cuando llega el ferrocarril a la inauguración.
¿no? Sí, En, así es, en así. 1869, y además es acompañada por una gran crónica de Ignacio Manuel Altamirano, Así es. ¿no? Que Bellísima. nos da cuenta de qué pasó ese día cuando llegó el presidente Juárez en el 69, 1869, para inaugurar esta bella estación que era parte de la ruta del ferrocarril mexicano que va de la Ciudad de México a Veracruz. Así es. Y fíjate que en esta crónica de Ignacio Manuel Altamirano me llama mucho la atención que sea una descripción tan detallada de este viaje y que en un momento llega a dar incluso detalles de los paisajes, de la comida, algo que fue altamente criticado alguna vez que lo dije. Ya en 1869, en Napan, existían las chalupas, y hace mención en la crónica Ignacio Manuel, pero hoy vamos a hablar de ferrocarriles. Ay, yo siempre me desvío en cuestiones culinarias. Sígueme platicando. Bueno, después de esta estación, toda esta zona prácticamente se vuelve una zona ferroviaria. Así es. En 1869 se establece esta primera estación, en 1892 se inaugura el ferrocarril interoceánico y el ferrocarril mexicano del sur, que quedan en esta zona de la ciudad, a pocas cuadras, una hacia este lado de la ciudad, La 13 y la 15 norte, ¿no? la 10 y la 13, Ajá. y el otro sobre la 11 norte, entre la 2 y la 6, el ferrocarril interoceánico, ¿no? El que iba de México a Veracruz, pero vía Jalapa, y el mexicano del sur, que iba de Puebla a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces estamos hablando de una ciudad con 3 estaciones ferroviarias, Sí. ¿no? De una gran belleza, realmente. Así es. Y bueno, y otro ferrocarril adjunto aquí, que es el ferrocarril urbano, que eran los tranvías, Así es. Sí, sí, sí. ¿no? De hecho, tenemos planos donde podemos apreciar todo esto que tú nos estás narrando, nos estás describiendo, y que realmente esto era una gran central ferroviaria, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Una especie de la Capu, pero más grande incluso, de trenes aquí en la ciudad de Puebla. Así es, bueno, y la ciudad se convierte en la puerta de entrada, Uh-huh. ¿no? Las estaciones se convierten en la puerta de entrada de la ciudad, en este caso con el ferrocarril mexicano, el interoceánico y el mexicano del sur. Y nacen muchas cosas, como esto que estoy diciendo, con los viajes nace esta gastronomía ferroviaria, ¿no? Cierto. Que se da en el paso del tren en las estaciones, donde uno puede comer, bueno, diferentes antojitos muy típicos del lugar, ¿no? ¿Qué nos aporta este actual museo? Primero, ¿cómo surge y qué nos está aportando en este momento? Sí, bueno, después de haber sido estaciones ferroviarias, ya para finales del siglo XX, digamos en 1988, se establece que este espacio sea el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ¿no? Y Que fue cerrada la estación en el 74. En el 74. La estación fue cerrada en el 74, estuvo abandonada mucho tiempo. Vino un proyecto de preservar este patrimonio, el patrimonio ferroviario de este país, y se hace aquí en Puebla porque esta estación termina siendo la estación más antigua edificada. ¿Qué quiere decir? Porque aunque estaban la estación de Veracruz y la estación de México donde se empieza la línea, fueron estaciones provisionales, ¿no? Provisionales. Como la de San Marcos, que estaba viendo el otro día una fotografía, que eran provisionales totalmente. Que eran estaciones de madera, y esta fue la primera estación edificada. Entonces por eso se decide que aquí sea el Museo Nacional de los Ferrocarriles, y es un museo que se forma con un espacio de 8 hectáreas y con un patrimonio muy importante de locomotoras de vapor, coches, carros, grúas, ¿no? Aproximadamente con un parque de 100 unidades, perdón. Mira, aquí estamos precisamente junto a una de estas máquinas, como siempre lo hago, perdón que me cruce, como siempre lo hago. Quisiera que pudieran palpar estos remaches que se ven acá, la fuerza, la dureza de estos materiales. Esto sí era fierro. ¿Qué más me puedes platicar del acervo que se encuentra en este museo? Bueno, el museo, a partir de que nace en ese espacio,
hay todo un proyecto muy importante que se desarrolla, que es con el Programa Nacional de Rescate, donde se va a todo el país a hacer búsqueda de este patrimonio, desde toda la parte documental, fotográfica, y para llegar a tener un acervo muy importante, digamos, con un acervo de más de 80,000 imágenes fotográficas, una planoteca de más de 200,000 planos, una biblioteca especializada y un archivo, ¿no? En el cual podemos tener pues muchos elementos para seguir estudiando y preservando este patrimonio y legado de México, ¿no? Fíjate, este es uno de los vagones que más me gusta. Es uno de los vagones. Sí, este es un vagón que se llama Presidente Ávila Camacho, pero no es un coche presidencial. Les ponían así los nombres, pero son coches especiales que eran para los funcionarios. Okay. Eran prácticamente departamentos rodantes. Yo veo ahí en esa ventana, eso es un baño, ¿no? Es un lavabo. Es un lavabo, ¿no? O sea, contiene camarotes, camas, una pequeña sala, un comedor y tiene cocina. Y una vista impresionante, cambiando no de tema, sino de máquinas. La que tenemos aquí enfrente, la 2203. La 2203, sí, es de la Sonora, Baja California. Bueno, como ustedes saben, el vapor llega un momento que es sustituido por una nueva fuerza, que es la fuerza del diésel eléctrica, y estas son de los primeros modelos que corrieron en México. Y bueno, y esta es realmente una fortuna que el museo tenga este equipo, porque además esta funciona, esta se puede mover, ¿no? En la noche de museos aquí, de nuestro museo, la gente puede subir, encendida la locomotora, le encienden la locomotora y pueden sentir todo ese estruendor de lo que significa estar adentro, encendida la locomotora. Entonces la gente se lleva una experiencia significativa muy agradable. Bueno, pero hablemos del museo, que es a lo que venimos. Hablemos del museo. ¿Qué más nos puede ofrecer el Museo Nacional de los Ferrocarriles, cuya sede, insisto, en este momento estamos en la parte más al noroeste del primer cuadro de la ciudad de Puebla, por lo menos la parte antigua, y que ofrece a los visitantes, a la gente que les gusta el saber de la historia de nuestra ciudad. ¿Te parece que nos vayamos por acá? Sí, claro. Bueno, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, en este andén? Bueno, el museo cuenta con una colección importante, con la más importante colección, y creo que de América Latina, en patrimonio ferroviario. ¿Por qué? Porque tiene más de 100 unidades de equipo rodante, tiene una colección muy vasta de todos los departamentos, una colección de todos los departamentos, ramas que hubo en el ferrocarril, que es transporte, vía, oficinas, talleres, alambres, una colección documental, esta que te hablaba, un centro de documentación, que viene mucha gente del extranjero y del país a estudiar los ferrocarriles. Aquí a Puebla, al centro de documentación, que además tiene ahorita la UNESCO México, le dio Memoria del Mundo México a nuestro centro documental. Y bueno, con una serie de actividades, con exposiciones en los coches, donde la gente puede vivir experiencias significativas, ¿no? Tenemos música, teatro, infinidad de actividades, poesía, lectura de poesía, y bueno. Es que es a lo que voy, por eso me detuve acá. Este detalle que han tenido ustedes de poner algunos textos, algunos fragmentos más bien, de poemas relacionados con el tren. De Javier Villaurrutia, que es uno de mis poetas favoritos, dice: aquel pueblo cerró los ojos para no ver la cinta de cielo que se lleva el río y la carrera de los rieles delante del tren. Y el cielo y el agua la vía, vidas paralelas. ¿Piensas?
Ay, encontrarse en la ciudad. Qué bello, ¿no? Buena idea. Sí, y bueno, entonces, Yo me quedaría aquí a leer poemas. Invítame un día. sí, pero imagínate todo lo que generó el ferrocarril, sí, la cultura que hay, cultura. esta cultura intangible, la poesía, la música, la fotografía, la pintura, el teatro, Así es. ¿no? Entonces podemos hablar de muchos temas que van concatenados con esta gran historia del transporte de la red ferroviaria. Quiero hacer un breve paréntesis dirigido a mis paisanos poblanos. Ahora que está de moda hablar del patrimonio intangible, el patrimonio cultural intangible, esto que acabamos de leer, esto que nos está describiendo José Antonio Ruiz Jarquín, es lo que da realmente esencia a nuestras ciudades patrimonio, es lo que le da la esencia a nuestra vida cotidiana, es lo que le da esencia a la crónica que cada uno de nosotros como poblanos podemos hacer. Poblanía tiene el compromiso de hacerlo de forma un tanto profesional a través de estas crónicas visuales y narradas con gente experta, pero tú como poblano también puedes aportar mucho siendo un cronista cotidiano de nuestra ciudad, no el chismoso, ¿verdad? Que también tenemos fama, pero bueno, esa es otra leyenda. Muy bien, pues vamos casi ya terminando el recorrido por el andén. ¿Qué más nos puedes decir que está aportando a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo, el Museo Nacional de los Ferrocarriles aquí en la ciudad de Puebla? Bueno, una de las cosas que la gente poco ve en esta ciudad es que es un museo nacional, Así es. que está en la ciudad de Puebla, porque casi todos los museos nacionales están en la Ciudad de México. Entonces, esa es una fortuna para empezar. Otra de las cosas es que es de los museos con más riqueza en colección, como te decía, de América Latina, ¿no? Los argentinos que vienen, los chilenos que tienen también sus museos, se quedan asombrados por la colección que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso poco se ve, como por ejemplo decir que tenemos un coche correo, ¿no? Que tenemos locomotoras de vapor únicas que ya no existen en el mundo, locomotoras diésel, por ejemplo, dos locomotoras diésel, las DH19 y la DH17, que no hay, ¿no? Esas las desmantelaron. Sí. Hay cascarones en Washington. Sí. Colección, como por ejemplo mapas. Tenemos mapas del ferrocarril imperial mexicano. Fíjate. Que se encontraron en la estación de Orizaba haciendo este trabajo de rescate. Los compañeros del museo, cuando se dieron la tarea de recorrer el país, se encontraron con estos valiosos testimonios en las estaciones ferroviarias, ¿no? Que guardaban ahí los mapas y afortunadamente nadie los tocó, los respetaron en las bodegas. Y llegaron los compañeros en este proyecto de rescate a las estaciones y encontraron estas cosas maravillosas que nos dan cuenta de esta historia maravillosa en nuestro país. Todo este acervo lo podemos encontrar en este Museo Nacional de los Ferrocarriles aquí en la ciudad de Puebla. Y voy con otra lectura. Ulalume González de León, reina de los muertos, de vacaciones en ferrocarril de polvo. Tiene velocidad la transparencia. Muy bien, es un poblanía diferente a los que habíamos hecho, dado que ahora estamos mezclando no solamente la visión que tenemos como cronistas, o más bien como narradores de lo que ha sucedido en el pasado en México, sino ahora estoy con un experto que ha extendido su conocimiento a detalles que poco conocíamos del Museo Nacional de los Ferrocarriles, y que de verdad te agradezco mucho el que nos hayas permitido acompañarte en este recorrido. Es un placer, un orgullo, y pues que no sea la primera, ¿verdad? No, pues muchas gracias, Adolfo, por venir y darnos la oportunidad de conocer nuestro trabajo y de la fortuna que tiene esta ciudad de contar con este patrimonio que se suma a este gran patrimonio de la ciudad. Así es. Bueno, oye, antes de despedirnos, ¿esto qué es? Es como un es un trole
de una locomotora eléctrica. Estas locomotoras, como te decía, tenemos cosas únicas. Estas locomotoras se construyeron para el ferrocarril mexicano en los años 20 para subir las cumbres de Maltrata y sustituir a las locomotoras de vapor. Entonces es bien interesante porque la ALCO y la General Electric se asocian, son dos compañías que se asocian y hacen esta locomotora eléctrica que es la 1001, y solo quedan 3 locomotoras en el país. Una que está aquí en Puebla, otra está en la Ciudad de México y otra está en la ciudad de Orizaba, ¿no? Y se construyeron 12 locomotoras primero para subir este tramo y costaban alrededor de 210,000 pesos cada locomotora en los años 20. Al tipo de cambio actual, ¿cuánto dijiste? 200,000. 200,000 más o menos. La locomotora costaba. Era una millonada, eran cerca de casi mucho dinero. Son como $600,000 actuales, más o menos. Es una cosa, sí, para... Impresionante. Es un cálculo mental, igual me equivoco, pero por ahí va. Y oye, vamos a cerrar esta charla contigo. Él es José Antonio Ruiz Jarquín. Él es jefe de museología de este museo. Y vamos a cerrar con lo que es la parte de los arribos de la estación. ¿Cómo se le llama esto? ¿Terminal o...? Es una estación terminal porque hasta aquí llegaba el ramal, ¿no? Es un ramal que viene de Apizaco a la ciudad de Puebla. Es un ramal de 47 kilómetros de la línea troncal del ferrocarril mexicano. Muy bien. Entonces es una bella estación de estilo neoclásico que es un orgullo de los poblanos haber preservado esto, porque desafortunadamente en los años 50 no se tuvo el cuidado y se destruyeron 2 estaciones, que es la estación del Interoceánico y la estación del Mexicano del Sur, ¿no? Yo quiero recapitular acá para cerrar. Esta era la estación del ferrocarril mexicano. Luego, hacia el sur. Hacia el sur, donde está la 11 Norte. Hacia el sur, pero aquí pegadito. Así, la 11 Norte, entre la 2 y la 4 Poniente, la estación del Interoceánico. Que es la que aparece en los planos como de Izúcar de Matamoros. Esa pasaba por Izúcar de Matamoros. Y aquí sobre la 10 Poniente y 13 Norte estaba la del Mexicano del Sur, que iba de Puebla a la ciudad de Oaxaca. Luego había una de Tehuacán, salida a Tehuacán. ¿O de cuál formaba parte? Esa formaba del Mexicano del Sur, okay. Porque bajaba hacia allá. Y no hay que perder de vista, la gente ubica muy bien esta esquina de la 10 Poniente y la 11 Norte, donde está actualmente Comisión Federal de Electricidad, que antes era Luz y Fuerza. Ahí en la parte de atrás estaban los patios del tren urbano. Del tren urbano, de los tranvías. Prácticamente Puebla contaba con una red de tranvías muy importante, ¿no? También, que conectaba a estas estaciones, ¿no? Entonces, para empezar y terminar, como tú dices, pues era una zona comercial por las mismas estaciones. No es de extraño ver todas estas tiendas de semillas que había aquí, ¿no? Porque aquí estaban las bodegas y aquí se vendían, ¿no? Entonces la gente compraba y se subía al tren para ir, pues, a los lugares como a Izúcar, a Cholula, ¿no? O hacia Oriental. Ahora sabes, paisano poblano, por qué se construyó después el Mercado de la Victoria más o menos a esta altura. Son las aportaciones de poblanía, de verdad, José Antonio. Muchas gracias. Te agradezco mucho, has aportado mucho para nuestra poblanía en este día. Y bueno, no nos queda más que decirles, amen y vivan Puebla. ¿Saben todo lo que tenemos? ¿Ya están viendo todo lo que tenemos? Bueno, en fin. Yo soy Adolfo Flores Fragos.